Bueno, ok, ahora sí. Hola, buenos días. El día de hoy, ¿qué cree? Me toca predicar a mí. Agárrese bien de su silla, por favor, porque el día de hoy vamos a platicar, vamos a revisar un tema que es continuación de lo que nuestro pastor ha estado compartiendo con nuestra hermana Yuri, que es con toda la congregación, que es el libro de Santiago en cuanto a lo que es la sabiduría de Dios. Esta es la segunda parte, ¿sí? Pero antes de comenzar, quiero pedirle que se ponga un minuto de pie, por favor, para que podamos orar. Cierre sus ojos un momento y vamos a poner en manos de Dios esta predicación. Bendito Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón el que tú nos permitas venir a este lugar en el cual tú, Señor, nos permites también encontrar una razón, un motivo, un porqué y un para qué estamos aquí este domingo. Te pedimos en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo quien nos lleve de la mano para conocer lo que significa tu sabiduría. Te damos gracias y esperamos solamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Esta es la primera diapositiva, pero quiero comentarle que para mí es un poquito difícil en un tiempo cortito compartir la palabra del Señor, porque siempre todos aquellos que estamos luchando con una botella, perdón, pero es de agua, por favor. Siempre nos quedan cosas en el tintero, siempre nos quedan cosas que quisiéramos compartir, pero que de alguna manera no podemos hacerlo porque es tanta la bendición que viene de parte de Dios que siempre nos queda una parte que no podemos nosotros compartir. Trataré, porque estoy tratando de que esto sea reducido en el menor tiempo posible, no sea que le vaya a pasar a usted lo que Eutico. ¿Sabe qué fue Eutico? ¿No? Eutico era una persona que estaba escuchando a Pablo disertar. Pablo disertaba largamente hasta la medianoche. ¿Y qué cree que le pasó a Eutico? Estaba sentado en el quicio de una ventana y se cayó. ¡Pac! ¿Por qué? Porque se durmió. O sea, no quiero que le pase eso, porque el Señor Pablo fue y se dio cuenta que había muerto, oró por él y el Señor lo resucitó. No quiero que le vaya a pasar esto a usted, entonces no quiero que se me aburra mucho, porque el día de hoy, usted sabe que yo tengo una manera un poquito peculiar de compartir la palabra de Dios. Y para esto, a manera de introducción, le voy a pedir que por favor me permita utilizar ciertas analogías, ciertos ejemplos y también ciertas cosas que tienen que ver con la enseñanza que hoy vamos a ver, ¿sí? ¿Me permite hacerlo? A ver, 2 o 3 dijeron que sí. Dígame sí, hermano Germán. Ok, utilizaremos algunas analogías también. Ok, algunas figuras retóricas. ¿Usted sabe lo que es una figura retórica? ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermanita? Una figura retórica es algún ejemplo que tiene como objetivo llevar una enseñanza práctica y que podamos vivir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, la primera diapositiva, le voy a pedir que me pase, aquí dice tipos de sabiduría, pero yo le puse para comenzar la sabiduría que viene de lo alto. Aquí vemos a un varón, a un joven mirando hacia el cielo y diciendo: Señor, aquí estoy para que tú me des una razón, un motivo y un propósito para vivir. Para mí, el preparar esta predicación fue un poco difícil
me llevé como 3 semanas, no es ninguna broma, me llevé como 3 semanas revisando una cantidad de información en la Biblia, en la palabra de Dios, porque el objetivo es revisar lo que dice el libro de Santiago. Santiago, y es con lo que quiero comenzar, el libro de Santiago, déjeme ver si está en mi Biblia, creo que sí, aquí está, mírenlo. Dice Santiago 3, 16, 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Por qué le comento esto? Esta es la base fundamental de lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy con respecto a la sabiduría de Dios. ¿Por qué pongo a un varón que mira hacia el cielo y que después de mirar al cielo dice: Señor, tengo dudas? ¿Usted tiene dudas? Yo no tengo ninguna duda, hermano. Mi vida es un cúmulo de dudas que el ser humano ha tratado de encontrar respuesta. Le dije que iba a utilizar ejemplos. Voy a la siguiente diapositiva. Hoy tengo una buena noticia para usted. Solamente traigo 6 diapositivas. Es en serio, nada más traigo 6. Sí, aquí está. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Deuteronomio 4, 5 y 6: mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos. Diga: estatutos y decretos. Ok, ¿qué es eso, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Dice: como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ah, caray, entonces la sabiduría del hombre y la inteligencia viene de lo alto, ¿verdad? Dice: ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hola, pueblo sabio y entendido. Y se dice: hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Por qué? Yo me he preguntado, ¿qué estaría yo haciendo los domingos a esta hora? Seguramente acostado ahí, todo despeinado, sin rasurarme, sin lavarte los dientes. Yo quisiera imaginar qué es lo que yo estaría haciendo en domingo desde las 8 de la mañana, porque en las 8 de la mañana mi esposa y yo compartimos un curso de discipulado. Entonces, yo quisiera imaginar esto, pero a mis casi 70 años de edad, porque yo soy modelo 56, no se ponga, prohibido hacer cuentas, pero ya casi tengo 70 años. Ay, hermano, te pareces de más, como es de 90. Bueno, en este tiempo a mí Dios me ha permitido reflexionar en cosas y voy a utilizar un ejemplo. ¿Sabía usted que Moisés fue la primera persona que bajó información de la nube y la puso en una tablet? ¿Verdad que sí? Ahí está, mire. ¿De quién pidió la sabiduría? De la presencia de Dios. Captó esa información y la depositó en una tablet. ¿Usted tiene tablet? Sí, mire, yo aquí tengo una tablet, tengo también un celular y tengo aquí toda clase de tecnología, que por cierto comenté a mi pastor que tuve problemas con la tecnología, ¿verdad? Porque lo que yo sé de la tecnología me lo enseñaron mis hijas, mis nietos, mi esposa. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una generación donde no había nada de esto. Pero a mis 70 casi años, ya estoy por cumplirlos casi, yo he podido caer en la cuenta que hay un Dios en los cielos que le da sentido a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos encontrar respuestas,
Nada más tenemos a dos lugares donde ir. Decía más bien en la predicación anterior que se desglosó algo que son las sabidurías. ¿Porque cuántas sabidurías hay? ¿Usted recuerda lo que predicó nuestro hermano Rogelio? ¿Cuántas sabidurías hay? ¿Una? ¿Dos? ¿Quién da más? ¿Tres? ¿Cuántas sabidurías hay? Dos, ¿verdad? Nada más hay dos. ¿Por qué? La sabiduría de Dios, que es perfecta, la sabiduría del hombre, que es imperfecta, y la sabiduría animal. ¿Usted cree que un animalito tenga sabiduría? Dice la hermanita que no, ¿verdad? Los animalitos no tienen sabiduría, se manejan con respecto a algo que simplemente les da la gana hacer, ¿sí? Eso se llama instinto, pero el ser humano no tiene por qué manejarse por instinto, sino tiene una capacidad para ser llenada, una de dos, o por la sabiduría de Dios o por la sabiduría del hombre. Yo le voy a pedir, déjeme ver si lo traje, sí creo que sí lo traigo, le voy a pedir a mi esposa que me traiga algo que quiero que usted vea. ¿Lo sacamos, por favor? Ay, hermano, tú y tus ejemplos. ¿Sabe usted lo que es esto? ¿Lo alcanza a ver? No, hermano, pues ni que fuera vista telescópica o de Superman. Hay veces que esto es figura del conocimiento humano. Queremos llenarlo con algo. ¿Por qué? Porque hay veces que dicen, ay, a ver cuándo estrenas tu cerebro, hermano. Mire, la sabiduría del hombre radica en algo que hay que llenar. Esto, si ustedes lo ven, es una cápsula, pero esta cápsula yo no le puedo decir, tómese esta cápsula y con esto van a resolver todos sus problemas, se le van a resolver todas sus dudas. Usted diría, está bien, ¿cuánto cuesta? La respuesta es, humíllate delante de la presencia y la sabiduría de Dios. ¿Por qué llenar algo que tiene una capacidad? ¿Por qué? Porque la capacidad tiene dos acepciones. La capacidad es llenar algo en donde no hay nada. Y la otra es aquella característica que da Dios a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos de discernir aquello que escuchamos, que leemos, que vemos, que nos enseñan desde la escuela. Eso es una capacidad que se llama discernimiento, pero también se llama libre albedrío. Le voy a regresar esto a mi esposa. No, ahorita no, lo voy a regresar después. Hay veces que nosotros creemos que la sabiduría del hombre es aquella que nos va a sacar de todos los problemas. Pero yo le quiero decir, para mí esto no resultó. Cuando yo era joven tratando de encontrar sabiduría, lo voy a poner aquí abajo, yo era muy joven y yo tenía muchas dudas, muchas preguntas, y yo decía, pues yo creo en Dios, sí, pero yo necesito saber algo más de Dios. ¿Sabe qué? Yo como era estudiante no tenía dinero para comprar libros. En primera no sabía qué libros encontrar o qué buscar, y entonces yo me metía a un Sanborns, a una de estas tiendas comerciales. Yo me metía y ¿sabe qué buscaba yo? La sabiduría humana, a través de horóscopos, a través de cosas así, pero siempre me quedaban muchas dudas. Entonces yo tuve que entrar en un proceso en el cual fui encontrando respuestas, pero no en la sabiduría humana. Quiero decirle el motivo por el cual, para usted que ya tiene tiempo de conocer a este varón,
Yo tengo aproximadamente, de la primera vez que me compartieron del contenido de la Biblia, tiene aproximadamente 40 años. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido para ese año 56, yo creo que todos son muy jóvenes. Nosotros sabemos que tenemos muchas dudas, pero creemos que todo está en algún lugar. Le voy a dar unos antecedentes muy rápidos con respecto a lo que es la Biblia. La Biblia tiene características. Es el primer libro que se imprimió por un alemán que se llamaba Gutenberg. Fue el primer libro que se imprimió, pero se imprimió solo en un idioma. Le voy a decir que es el libro más robado en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Sabe de dónde? De las librerías. Es el libro más vendido, el que más se roban, pero el que menos se lee. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Biblia… ¿Usted tiene una Biblia? A ver, levante la mano el que tenga una Biblia. Baje la mano. Levante la mano el que tenga 2 Biblias. Bájela. Levante la mano si usted tiene más de 3 Biblias. Ya fueron menos. Ok, yo le voy a enseñar la Biblia que no he podido leer. ¿Usted la ve? Uno de mis hermanitos ahorita en el curso de discipulado me dijo: ay, hermano, es que yo vi su Biblia y su Biblia tiene la letra tan chiquita que no la puedo leer. Bueno, yo lo entiendo, yo para leer tengo que ponerme lentes, ¿verdad? Y a veces hasta microscopio porque ya no veo. Pero entonces yo me encontré una Biblia de este tamaño. Pero sea el tamaño de la Biblia que usted tenga en casa, usted la puede leer. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la Biblia es que ha sido el libro más perseguido, más criticado, más desvalorizado. Es el libro que mucha gente ha tratado de destruir, reyes, dictadores y cualquier persona que tenga un cierto poder ha tratado de destruir la Biblia. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la sabiduría de Dios? ¿Por qué? Le voy a decir rápidamente características que tiene la Biblia. Fue escrita por judíos, compilada por griegos, escrita y traducida en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, canonizada por católicos, capitulada por un inglés, versiculada por un judío converso e impresa por un alemán, distribuida y traducida por protestantes, y además es el libro, como yo le comentaba, más atacado, perseguido, intentándose destruir, y no lo han logrado en toda la historia desde que Dios le dijo a Moisés: he aquí el libro que yo te voy a dar para que tú encuentres en mi sabiduría un porqué y un para qué. A mí me gustan mucho estas palabras. Usted ha volteado al cielo y le ha dicho: Dios mío, ¿por qué? ¿Y no le ha contestado? A ver, hello. ¿Usted le ha preguntado a Dios por qué y le ha contestado siempre? Se dice: no, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, cuando a usted le habla, porque Dios no es mudo, le va a contestar no por qué, sino para qué. Pero entonces, ¿qué significa esto? Este libro que ustedes ven no es de juguete. Aquí adentro están escritas en letritas muy pequeñas 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, libros, el Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros biográficos, etcétera. Tiene tal riqueza de conocimiento divino, porque esta es la sabiduría de Dios, que nosotros tenemos no un ejemplar, sino muchos ejemplares. ¿Usted la tiene en su casa? Sí, hermano. Dice la Biblia: y guardarás esta mi palabra en tu corazón, no en tu librero. ¿Usted cada cuándo lee su Biblia? Hermano, yo abro mi Biblia religiosamente todos los domingos en las citas que dicen el pastor y todos los hermanos que predican. No, la Biblia hay que leerla todos los días. No le voy a pedir que lea este librito porque es imposible, de verdad.
Yo no sé cómo, pero está escrita, de verdad tiene. Si alguien quiere verla, al final me busca, por favor. Pero ¿sabe qué? Yo encontré una característica del conocimiento humano. Déjeme ver si la encuentro, seguramente que sí. Ok. Todos hemos pasado por la escuela, ¿sí? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías y doctorados y todo, pero el hombre, el ser humano, aún así se sigue preguntando cosas. En la escuela, a mí en mi kinder, el dinosaurio feliz, ahí me enseñaron a conjugar verbos. ¿Usted sabe conjugar verbos? La palabra conjugar significa jugar con. ¿Usted me permite jugar con usted? ¿Pero se atiene a las consecuencias? Dígame sí, hermano. 3 de ustedes me dijeron 4, bueno, ahora fueron 4. Usted se atiene a las consecuencias de que vamos a conjugar solamente un verbo. Usted me va a decir y se va a acordar a su primaria, ¿sí? Vamos a conjugar el verbo equivocar. Y usted me va a ayudar, yo le voy a decir, yo me equivoco, tú, él se equivoca, nosotros, ustedes y todos nos equivocamos. Entonces, el hombre en su sabiduría humana se equivoca. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Todos nos equivocamos. A ver, no sé si sea la que sigue, porque creo que ya… ¿No hay una anterior? A ver, déjeme ver si la encuentro. Sí, seguramente que sí. Bueno, todos nos equivocamos. ¿Y sabe usted por qué nos equivocamos? Porque cuando Dios le dio a Moisés los 10… A ver otra vez, le dio 10 que son órdenes. Es una orden. La palabra orden tiene 2 acepciones. Ay, hermano, ¿te gusta desglosar las palabras? Sí, ¿sabe por qué? Porque en mis 70 años casi de edad yo he aprendido a estudiar, a revisar, porque dice la palabra de Dios que podemos revisarlo todo y retener lo bueno. La palabra orden es un mandamiento que se tiene que obedecer. Por eso se llamaron los 10 mandamientos. No les dio las 10 sugerencias para ser feliz, ¿verdad? Usted, imagínese que le hubiera dicho eso, los 10 puntos básicos para encontrar la felicidad, los 3 puntos importantes para volverse rico. Dios le dio 10 mandamientos para que los obedecieran, para que los vivieran y para que encontraran sabiduría de Dios. Usted y yo tenemos tantas dudas que todas las veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque la capacidad de nuestro cerebro es discernir la palabra de Dios y llenarla con la sabiduría de Dios. Pero hay veces que nosotros tratamos de meter la sabiduría de Dios en una cápsula, y esto es el cerebro humano. Aquí está la Biblia, la que yo le enseñé. Esta Biblia, hay veces que nadie la lee por el tamaño, pero hay veces que tenemos Biblia de letra grande. ¿Quién tiene una Biblia de letra grande? ¿Quién tiene una Biblia de letra gigante? Yo pues es que ya no veo. Tenemos todo tipo de Biblias. ¿Sabía usted que hay países hoy en día en donde no se permite leer la Biblia? Es más, si le encuentran una Biblia en su casa, lo mandan matar. Corea del Norte es uno de ellos. Usted trate de meter la palabra de Dios a Corea del Norte y ¿sabe qué? En primero no lo dejan entrar y en segunda, si logra entrar, lo van a matar. No solo a usted, sino a su familia. No solo a usted, sino todo lo que tiene, y no lo van a dejar salir. Nosotros que tenemos la bendición de tener la sabiduría de Dios, la pregunta es, ¿por qué no la leemos? ¿En México está permitido leer la Biblia? Digamos fuerte.
Claro, pero nosotros para adquirir la sabiduría de Dios, pues tenemos que leerla. ¿Por qué? Porque ya no me voy a manejar de acuerdo a mi sabiduría, a mis puntos de vista, a mí que pasé por la universidad y luego que tuve la bendición, lo reitero, de hacer una especialidad en medicina y demás. ¿Por qué? Porque hay veces que no valoramos lo que nosotros tenemos a la mano. Y esto es, quiero entrar en un detalle. Para conocer la sabiduría de Dios, usted conoce lo que dice el libro de Lucas cuando los discípulos de Jesús se acercaron a él y les dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo empieza esta oración modelo? ¿Quién me dice? A ver, otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos. Revise usted el libro de Lucas y se dará cuenta que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra plural de cielos implica que hay más de un cielo. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo dice la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Decía Pablo que yo vi a un hombre que no sé si estaba en el tercer cielo, en el segundo cielo o en el primer cielo. Lo estoy parafraseando. No puedo entrar en muchos detalles por el tiempo de la predicación. Ok. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, estamos en el primer cielo. ¿Por qué? Porque del cielo, las nubes, nosotros estamos aquí abajo. En el segundo cielo están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde se mueve el diablo y sus ejércitos malvados. Esto está en la Biblia, no puedo profundizar en ello. Y en el tercer cielo es donde habita la majestad del Todopoderoso, aquel que formó todo, los cielos y la tierra, te formó a ti, me formó a mí, del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida. ¿Por qué? Porque es importante conocer que hay tres cielos. Para nosotros recibir la sabiduría de Dios, viene la sabiduría de Dios del tercer cielo. La sabiduría de Dios dice: ahí está, hermano Germán, ahí te va la sabiduría de Dios, pero tiene que pasar por el segundo cielo. ¿Sabe usted cuál es el nombre de uno de los nombres del enemigo, del chamuco, del chanclas y como usted le quiera decir? ¿Sabe usted cuál es uno de sus nombres? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién sabe, quién ha leído esto que es uno de los nombres, es el príncipe de la potestad del aire? ¿Usted ha jugado teléfono descompuesto? ¿Sí? Se pone una línea de personas y empieza, una le cuenta a otro le cuenta a otro. Cuando llega al último, llega de tal manera distorsionado lo que dijo el primero que ha perdido todo el contenido de aquel que empezó a decir una sola cosa. El enemigo va a tratar de que no recibas tú, que no reciba usted la sabiduría de Dios, porque tiene que pasar a través de la lógica, el entendimiento, el razonamiento, y todavía nos atrevemos a juzgar a Dios. Y todavía decimos, a usted le han preguntado algo que es bien común, le han preguntado, a ver hermano, a ver tú que sabes tanto de la Biblia, a ver tú que has leído tanto la Biblia, que vas todos los domingos, que eres aleluyo, que eres cristiano, ay sí, el cristianito, a ver dime, ¿por qué si hay un Dios en los cielos? ¿Por qué si Él es tan bueno? Y hasta canción la hicieron. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? Dime por qué las armas en las manos, dime por qué los hombres malheridos, dime por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados, por qué los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará, pero yo no. Eso es una canción, ¿usted la ha escuchado? Dime, tarararara. Esa no la quiero cantar,
¿Por qué? Porque a Dios nos atrevemos en nuestra sabiduría a preguntarle por qué hay maldad en el mundo. Albert Einstein, que era judío y que tuvo 3 nacionalidades, un día en una de sus muchas frases decía: la maldad no existe, sino es la ausencia total de la sabiduría de Dios. ¿Por qué entonces hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejos olvidados? Porque sus hijos no los cuidan y los dejan olvidados. ¿Por qué las armas en las manos? Porque Dios nos dio la capacidad de discernir y de tener un libre albedrío. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo hoy? ¿Por qué hay tanta maldad en Cuernavaca, en Morelos, en toda la República Mexicana? ¿Sabe por qué? Por el libre albedrío de escoger la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios. ¿Usted cree que la sabiduría de Dios permitiría que haya tanta maldad? No, pero le da la capacidad al hombre de tomar una decisión, de hacer las cosas. Está bien, hermano, todo eso suena muy bonito, pero a ver, yo quiero que me des un ejemplo bíblico. Levante la mano el que sepa cuál es el 7º libro del Antiguo Testamento. 7: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces. Rápidamente vamos a hacer un recorrido. Dios forma al hombre y la primera vez que se menciona sabiduría está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en la desobediencia del hombre, aunque la primera fue la mujer. No digo más, fue la desobediencia del ser humano, ¿verdad? Ok, le dice la serpiente: ¿con qué Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto? Y la mujer, como no tenía maldad y porque no sabía que con el diablo no se habla. ¿Usted ha hablado con el diablo? No, hermano, cuando yo me enojo, solo Dios sabe. No, también tú lo sabes, no te hagas pato. Bueno, entonces cuando llega la mujer y ve el árbol y dice: es árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces el diablo le dice, en la serpiente le dice: porque entonces si comes del fruto de ese árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer se come la manzana, ¿verdad? Manzana vil, no era manzana, era un fruto, porque la Biblia no dice que era manzana, ¿sí? Era un fruto de desobediencia, se lo come y entonces son los ojos abiertos y es la primera vez que se hace mención de la palabra sabiduría. Pero le dije que íbamos a hablar acerca del libro de los Jueces. De ahí viene la historia y en el libro del Éxodo se menciona la esclavitud de Egipto, en Egipto, del pueblo de Dios. Durante 430 años están ahí como esclavos. Dios los libera a través de Moisés, les da los 10 mandamientos y los lleva a la tierra prometida. Ay, hermano, ya estás como Felipe y el etíope, en el momento en que le compartió la palabra desde los profetas hasta el Apocalipsis y todo, pero el mensaje central es: Jesucristo es la respuesta a nuestras interrogantes. Volvemos al libro de Jueces. Entonces, Josué era el discípulo de Moisés, se encarga de introducir al pueblo judío a la tierra prometida. Pero después de la muerte de Josué, ¿qué cree que pasa? El pueblo judío no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque en la tierra de Canaán se empezaron a involucrar los hombres con las mujeres de los pueblos que estaban alrededor y se contaminan y empiezan a caer en idolatría. Hermano, ¿qué tiene que ver esto? Ahorita le voy a decir por qué. Ay, hermano, espero no tardarme mucho, perdóname. Entonces dicen, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque a pesar de haber recibido los 10 mandamientos, porque a pesar de que Moisés y Josué les enseñó a tener temor reverente de Dios, ellos no obedecieron y se empezaron a contaminar. ¿Sabe usted por qué se contaminaron y cayeron en pecado?
Porque hay tres cosas. A ver, varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Levanten la mano los varones. Ok. Hay tres cosas que hacen perder al hombre en su sabiduría humana. ¿Se las digo cuáles son? La fama, la lana y la dama. ¿Sí o no? Tres cosas. ¿Por qué? Porque el diablo no se va a presentar con ese mameluco rojo y no, se va a presentar como alguien que le va a quitar la sabiduría de Dios para decirle, pues no es tan malo, pues una canita al aire nomás. Cruz Treviño Martínez de la Garza. Esa es otra historia. Bueno, no le diga a nadie, ay hermano, no que no te inviten a predicar porque sacas cada cosa que bueno. Luego critíqueme lo que quiera, pero para mí, la razón por la que yo leo la Biblia después de 40 años es porque he encontrado respuestas a mis interrogantes, respuestas a mis problemas, respuestas cuando me equivoco, respuestas cuando tengo que tomar decisiones que no solamente involucran mi vida, sino la vida de los demás. Mi esposa, mis hijas, mis nietos y también usted, hermano, porque diga, ay, el hermano Germán, a ver si lo vuelves a invitar, hermano Roger, ¿eh? Bueno. Ok, ¿en dónde nos quedamos? El libro de los jueces. Llega el libro de los jueces, ¿por qué? Porque cada quien hacía lo que quería en su sabiduría humana. ¿Y qué cree? Dios tiene que levantar 14 personas. Está Débora, está Jefté, está, ¿quién más? ¿Quién me dice? Débora, Gedeón, Jefté y también Sansón. ¿Usted sabe por qué Sansón murió? Porque el diablo se le metió por los ojos. ¿Por qué? Porque fue a buscar a mujeres fuera del pueblo de Dios. ¿Y por dónde se le meten las mujeres ajenas a los hombres? Pues por los ojos. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí no hay de eso. Estoy seguro de eso. Gracias a Dios porque nos ha dado convicción. Pero entonces Dios levanta a los jueces. ¿Sabía usted que Sansón era juez de Israel? Tenía voto de nazareo. ¿Qué era voto de nazareo? Es que él fue apartado para Dios desde el vientre de su madre. Pero ¿sabe por qué se perdió y murió? Él tenía una fuerza descomunal. Mataba al león y mató a tantos filisteos y les cortó, luego le platico qué le cortó. Bueno, usted sabe lo que le cortó. Nomás el hermano, sí, lo circuncidó. ¿Sabía usted que lo circuncidó? No sé cuántos prepucios de filisteos trajo, porque era muy fuerte. Pero esa sabiduría y la fuerza humana radicando en las capacidades humanas, pues se acabó. ¿Por qué? Porque Dalila lo hizo pecar y lo hizo morir. Es que también murieron los filisteos, sí, pero se murió él por tonto, tarugo y cara de perro. Bueno, eso es aparte. Hermano, no se te ocurra ya decir tantas barbaridades. En el libro de los jueces, estos 14 jueces legislaban, les traían los problemas y ellos tomaban una decisión y decían esto es lo que se debe hacer. Pero además defendía al pueblo de sus opresores. ¿Sabe qué fue lo que pasó en este tiempo? Fracaso humano. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios y confiaron en su sabiduría y en sus fuerzas limitadas. Hubo idolatría, hubo desorden, hubo muerte, hubo guerras, hubo invasiones de los... Este es el resultado cuando el hombre pone sus pensamientos como para vivir en lugar de la sabiduría de Dios. ¿Y esto qué aplicación tiene para mi vida, hermano? Que yo no debo desechar la sabiduría de Dios de la cual habla el libro de Santiago. Sí, ya sé que me van a decir, es que se iba a desglosar el libro de Santiago, es que yo no puedo dejar de revisar la sabiduría humana,
para encontrar que la sabiduría de Dios es la que nos va a llevar a tener la victoria. Me puse a revisar algunas filosofías. No voy a adentrarme mucho en las sabidurías, pero el hombre desde aquella época greco-romana, en donde los griegos influenciaron tan fuertemente a los romanos, que eran los que habían de dominar al mundo en ese tiempo, hubo muchos filósofos. Le voy a mencionar rápidamente, le aseguro que va a ser rápidamente, las filosofías, pero no voy a adentrarme en ellas. Ahí estuvo Zenón de Sitio. ¿Quién ha leído al Zenón de Sitio? Qué bueno. ¿Quién ha leído a Séneca? ¿Quién ha leído a Epicuro? ¿Quién ha leído a Diógenes? Imagínese usted que Dios le dio la capacidad al hombre de desarrollar pensamientos humanos, pero que no resultaron. ¿Por qué? Porque todas estas filosofías que florecieron durante muchos años en la época greco-romana, ¿qué cree que pasó? No tuvieron resultados. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y de ahí viene la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Inclusive Epicuro decía que no era necesario temer a Dios, que no era necesario porque no había ni muerte ni vida y que nada más teníamos que vivir en este tiempo y después que ya no pasaba nada. Los estoicos, rápidamente, ¿qué eran los estoicos? Decían, acepta las cosas que pasan en tu vida, no puedes hacer nada, acéptalas, y las que no puedes hacer nada por ellas, pues no hagas nada, y lo que sí puedes hacer, hazlo. Hoy en día nosotros estamos en un epicurismo disfrazado, en un estoicismo disfrazado. ¿Por qué? A ver, ¿tú crees que esto sea bueno? ¿Qué contestan muchos no cristianos? ¿Qué contestan? Cuando hay que decir un sí o un no. Oye, ¿crees que esto está bien? Sí y no. ¿Usted ha oído esta palabra? Sí y no. Oye, espérate, o si es sí o es no. Dios dice sabiduría, Dios sí, sabiduría humana no. Entonces yo tengo que ser un borrego. A ver, voy a entrar en otra analogía. ¿Aquí hay borregos? No, hermano, aquí somos ovejas, ¿verdad? La diferencia entre un chivo, un borrego y una oveja es que la oveja hace lo que su pastor le dice. ¿Me escuchó? Un chivo le dice, ven para acá, y sale corriendo. No le pegues, y va y le pega al otro. Esos son los chivos. Y hoy en día los chicos no cristianos parece que viven ahí en una granja, entre chivos y mulas y uno que otro. Esa canción no se la saben ustedes. Qué bueno que no se la saben, porque ese es de mis tiempos, del año 57, cuando yo tenía 1 año de edad. Salió una película de un actor que a mí me impactó mucho con todas las cosas que decía y sus películas. Pero bueno, se la pasan hablando como si estuvieran en una granja. ¿Usted sabe cómo? Espero que usted pueda estar asimilando esto. Estas corrientes filosóficas, diga palabra corriente. A ver, los que estén despiertos, los que no se hayan dormido, digan corriente. Dicen que camarón que se duerme se lo lleva la... Ok, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría de Dios? Esas filosofías que nosotros estamos llevando a cabo sin darnos cuenta que estamos olvidándonos de Dios, nos van a llevar al fracaso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Epicuro decía, ¿sabes qué?
La parte fundamental del epicureísmo era: sé feliz, disfruta la vida y no te preocupes por nada. Hoy los jóvenes que no son cristianos dicen: hay que vivir la vida, hay que vivir la vida loca, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros como cristianos leemos la Biblia? Porque Dios en su misericordia nos permite encontrar en la Biblia respuestas a nuestras interrogantes. La palabra sabiduría de Dios está escrita en la Biblia. ¿Sabe cuántas veces se menciona? 73 veces. En la Biblia está escrito la palabra sabiduría de Dios 73 veces. ¿Cuántas se sabe? Hello. ¿Cuántas veces ha leído usted sobre la sabiduría de Dios que no esté en el libro de Santiago? 73 veces. Váyase a una concordancia y busque sabiduría de Dios. ¿Sabe cuántas veces está la palabra sabiduría humana en la Biblia? Solamente 27. Y vea cuáles son los resultados. Los resultados de desobedecer a Dios, de olvidarse de Dios, de tener filosofías y ser corrientes, no porque no tengan calidad, sino porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿En qué tengo que estar basando mi vida? En la sabiduría de Dios, porque porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. La sabiduría en la Biblia es aquello que nos va a dar certeza y seguridad de lo que somos y para qué somos. La sabiduría de Dios le va a dar a usted y me va a dar a mí y me ha dado a mí la seguridad de que cuando yo me muera, por la gracia y la misericordia de Dios, voy a estar con Él. Oye, ¿tú estás seguro de que te vas a ir al cielo? Sí, yo soy bueno. Oye, ¿no dice la palabra de Dios que busqué a un hombre que hiciera lo bueno y no encontré a ninguno? ¿Usted lo ha leído? No hay ni siquiera uno que diga que es bueno. Y vamos a suponer que encontremos uno bueno. No le pido que levante la mano si usted se cree bueno. Si usted es bueno y puede ir al cielo por sí solo, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué le pusieron una corona de espinas? ¿Para qué lo latigaron? ¿Para qué lo pusieron en una cruz? Y todavía desde ahí el Señor dijo: perdónalo, Señor, porque en su sabiduría humana no saben lo que hacen. El ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Cómo se llamaba el ladrón bueno? Dimas. Y el ladrón malo, Gestas. ¿Y qué le dijo el uno al otro? Si huelo mal, ¿para qué te acercas? No había ladrón bueno y no había ladrón malo, no había Dimas, no había Gestas. Había uno que le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos también a nosotros. Y el otro le dijo: Señor, le habló al del lado derecho y le dijo: ni aún estando en la misma condición que él, ¿te arrepientes? Y le habla a Jesús y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque uno utilizó la sabiduría humana y dijo: pues si eres hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí. Tu sabiduría me dice que hay algo más allá arriba, y esto se llama vida eterna. Hermano, yo quisiera que usted meditara en esto un poquito. Características de la sabiduría de Dios. Con esto quiero terminar. No sé si estén ahí ya las Deuteronomio 4:6, en la que sigue, por favor, ya estoy terminando. Gracias a Dios. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y además dice, y ni mi palabra ni mi predicación, decía Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, solo con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. ¿Sabe usted por qué hoy en día tenemos Biblias en nuestra casa? Porque usted puede cargarla debajo del brazo, porque usted puede leerla, escudriñarla, estudiarla, discernirla con una capacidad. ¿Sabe cuál es la capacidad que le ha dado Dios al hombre? Dos características. Le ha dado capacidad de análisis y capacidad de síntesis. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Capacidad de análisis. Yo analizo lo que leo, estoy en comunión con Dios y entonces recibo la revelación de la sabiduría de Dios para yo tomar mis decisiones correctamente. ¿Quién toma las decisiones de hacer lo bueno o lo malo? A ver, ¿quién toma la decisión de hacer lo bueno o lo malo? ¿Dios? Dígalo, yo. Fuerte. Usted y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones para que nos vaya bien o nos vaya mal, tomando en cuenta lo que decía Pablo, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Para nosotros, hermanos, nosotros que somos cristianos, tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo, porque Dios en su tercer cielo pasa por el segundo cielo su sabiduría y el depositario son los cristianos, somos los cristianos. Pero ¿qué necesitamos? Con esto termino. ¿Qué necesitamos para conocer la sabiduría de Dios? Se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que va a producir un cambio en tu vida, porque de la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos convence de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Pecado por cuanto todos pecaron, justicia porque Dios nos va a tener que juzgar, y de juicio porque Él va a separar las ovejas de los cabritos. Espero todos que estemos del lado derecho, porque Dios en su sabiduría nos va a juzgar a todos, no por lo que diga la sabiduría humana, sino porque diga lo que diga la sabiduría de Dios. Para mí es muy importante, créame. Cuando yo fui joven cometí muchos errores. ¿Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho: busca la sabiduría por encima de todas las cosas? Porque dice el libro de los Proverbios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no para tenerle miedo, sino para tener esa convicción de no querer ofender a Dios. Y entonces yo voy a aprender que obedeciendo a Dios, mi vida tiene sentido, mi vida tiene un objetivo, mi vida tiene un por qué y un para qué. Le pregunto, yo le pediría a los chicos de la alabanza si me ayudan, por favor. ¿Usted ya conoce cuál es el propósito de Dios para venir a esta tierra? ¿Ya conoce usted cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es ese lugar donde va a llegar su vida? ¿Ya lo conoce? Eso se llama propósito. Hay una alabanza que yo le pregunté aquí a uno de mis hermanos y dice que no la conoce. Para aquellos que venimos de un caminar ya de tiempo atrás, hay una alabanza que dice así: humíllense en la presencia del Señor. ¿Quién la conoce?
Humíllense en la presencia del Señor. Y vuelve a repetir: humíllense en la presencia del Señor, y Él os exaltará alto, muy alto, y Él los exaltará, perdóneme, alto, muy alto, y Él os exaltará. ¿No la conoce? ¿Por qué no la canta un momentito conmigo? Póngase de pie. Póngase de pie y le voy a dar un tiempo para que usted medite. Si su vida está basada en la sabiduría humana o en la sabiduría de Dios. Y si usted canta mejor que yo, eso es seguro, empiece a decir, repita conmigo: humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará alto, muy alto, y Él los exaltará alto, muy alto, y Él los exaltará. Voy a darle un minuto para que usted reflexione sobre qué ha basado su vida, sobre qué ha puesto usted el cimiento de su vida, si en la sabiduría del hombre, por bueno que ésta parezca, o en la sabiduría de Dios. Medite un poco, hermano, hermana. Dios no solamente quiere que usted tenga vida eterna, que ya la tiene, sino le ha dado la bendición de tener vida abundante en esta tierra. Medite un instante. Hubo un hombre que le dijo, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Porque la palabra de Dios dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y este rey contestó: no te pido riquezas, ni te pido la vida de mis enemigos, te pido sabiduría y entendimiento para guiar a tu pueblo. Esa es la sabiduría de Dios. Y no hay hombre más sabio sobre la tierra después de Jesús que el rey Salomón. Pero hubo un hombre llamado Diógenes, que Alejandro Magno se paró enfrente de este personaje que vivía en un barril, que no tenía más que dos pertenencias. Tenía una túnica vieja y tenía una lámpara que iluminaba aún de día. Y Alejandro Magno, ese conquistador, se paró frente a él y le dijo: pídeme lo que quieras. Y este hombre, en su sabiduría humana, le dijo: quítate de enfrente porque me estás tapando el rayo del sol. Esa es la sabiduría humana. Diógenes, el perro, porque así está escrito en la historia, tenía la sabiduría del hombre. Y con todas esas filosofías que se olvidaron de Dios, todos esos hombres murieron. El único que es eterno, el único que permanece para siempre, que es de donde viene la sabiduría, es Dios. Tengo sed de mi Dios,
Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, La palabra de Dios dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es tiempo de pedir sabiduría. Si usted tiene problemas en casa, si usted tiene problemas económicos, financieros, si usted tiene cosas que resolver, dígale: Señor, me humillo ante ti y te pido que tu sabiduría me llene este vacío que yo tengo en mi corazón, en donde yo quiero hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque yo tengo a quien acudir, aún en los tiempos de mayor tribulación. Yo te doy las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús.
Si hay alguien que quiera pedir la sabiduría de Dios, con sus ojos cerrados, levante su mano, humíllese ante Dios y dígale: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu sabiduría, necesito, Señor, el conocer para qué, el conocer el propósito para el cual tú me trajiste a esta tierra. Me humillo ante ti, reconozco tu sabiduría y te doy gracias por tu amor. Pídale usted al Señor, porque al que pida se le dará. Medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo. Eso es la palabra de sabiduría que solo proviene de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén.